Este es su tema, él dice que él trabaja bastante en cosas de lenguaje natural. Este es más tema de él, ¿verdad? Seguramente podrán también consultar con él sobre esos temas. Bueno, un gusto en saludarlos y nos vemos la próxima semana, Jessica, por aquí, Muchísimas por este gracias, medio. doctor. Hasta Que luego. esté muy bien. Hasta luego, que estén bien. ¿Me dices algo? Tenemos 5 minutos. Vamos a volver a las 10:10. Quisiera nada más que si Hugo está allí, de señales de vida. Hola, hola. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, Eh, sí, ya estoy aquí. Te vamos a hacer co-host para que puedas compartir tu pantalla, Ok. pero de todos modos va a ser ahorita hasta las 10:10. Todos tenemos 5 minutos para descansar. Y a ver, ¿por qué no te...? Ah, sí, ya eres Listo. co-host. Sí, Sí. ya lo puse. Bueno, entonces Ok. volvemos en 5, ¿eh? Buenas tardes a todos con horario del centro de la República. Buenos días todavía a los que estamos acá en el noroeste del país. A continuación, les voy a presentar a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Hugo Yair Escalante, que nos acompaña del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Bueno, el doctor Hugo Yair Escalante es investigador titular C en INAOE, antes profesor titular de la FIME en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Investigador visitante 3B en el Departamento de Computación del CINVESTAB, Unidad Zacatenco, del 2019 al 2020. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la SMIA en el 2010. Recibió los premios al mejor artículo de investigación de IJCNN 2010 y CIARC 2017 en el 2010. En el 2017 obtuvo el premio a la investigación en ciencias exactas por la UANL. Es secretario y miembro de la mesa directiva de SHA-Learn desde el 2011. Es miembro del SNI Nivel 1. Es vice-chair del Comité Técnico 12 de la IAPR y desde 2017 es editor de la serie Springer Series on Challenge in Machine Learning. Ha sido coeditor de números especiales en revistas como IJCB y TPAMI. Ha fungido como Area Chair de NIPS y NeurIPS desde 2016 y como Competition Chair en las principales conferencias de aprendizaje computacional como NeurIPS 2020, NeurIPS 2019, ICPR 2020, FG 2020 y JCNN 2019, PAQDD 2018-2019. Ha sido parte de los comités técnicos de programas de diversas conferencias como CBPR, ICPR, ICCB, SSB, ICML, NIPS, IJCAI y JCNN. Sus intereses de investigación son en el aprendizaje computacional y sus aplicaciones de lenguaje y visión, así como en la organización de concursos académicos. Bueno, pues como ven, nuevamente los voy a dejar aquí en unas muy buenas manos en cuanto a este tema de aprendizaje profundo. Y sin más, Hugo, te cedo el control. Ok, muchas gracias. Por favor, me avisan si se corta la comunicación porque de repente falla un poquito la red a esta hora. Gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. A ver si todo va bien.
Ustedes me dicen si se ve, por favor. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Gracias, perdón. Bueno, pues decía que agradezco mucho al comité organizador por la invitación. Les voy a platicar un poquito de trabajo que hemos realizado en algunos, trabajo de 2, 3 años con un grupo multidisciplinario y donde usamos aprendizaje profundo para resolverlo. No voy a ir tanto a los detalles de la parte de aprendizaje, pero sí les voy a platicar un poquito del modelo que usamos. Entonces, el énfasis de la plática va como en la tarea que tratamos de resolver y algunas de las problemáticas que surgen cuando uno trabaja con datos que seguramente ustedes pues ya conocen bien, tal vez. Entonces, si tienen preguntas, pues me pueden ir interrumpiendo o si no, las dejamos al final. Aquí están mis datos por si eh, tienen más dudas o quieren contactarme o lo que sea. Entonces, la plática gira en torno al modelado automático de comportamientos humanos, ¿no? Pero son comportamientos humanos que le llamamos complejos, ¿no? Entonces van un poquito más allá de lo que lo llamamos como comportamientos normales. ¿Y a qué le llamamos comportamientos normales? Pues a cosas como la que vemos aquí, ¿sí? Antes de ir a esto de los comportamientos normales, me gustaría decir que hay un área que se llama Looking at People dentro de lo que es visión computacional y que se dedica al análisis de todo tipo de comportamiento humano a partir de información visual, ¿no? Entonces puede ser imágenes y videos. Y lo que vemos aquí pues son tareas clásicas de análisis de comportamiento humano, ¿no? Entonces aquí las tareas asociadas son, por ejemplo, reconocer ademanes, ¿no? A partir de esa secuencia de video que estamos viendo a la derecha, pues tratar de diseñar un programa de computadora que aprenda pues a saber cuándo la persona que está ahí está saludando, está haciendo alguna seña que significa alguna otra cosa. Entonces eso es un ejemplo de un comportamiento que le llamamos normal o no complejo. Ahora voy a explicarles por qué se le llama así. Otro tipo de comportamiento que puede ser un poquito más complicado que saber qué es lo que está haciendo con la mano una persona, pues es lo que se ilustra ahí en el video de la derecha. Entonces ahí lo que tenemos es una persona, un video continuo en la calle, y lo que vemos ahí es que está realizando ciertas acciones, y en esta tarea lo que queremos reconocer es cuál es la acción que está realizando la persona que está ahí, ¿sí? Entonces está saludando, está brincando, está saludando a alguien, entra, sale, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito más complicado que el escenario anterior, pero sigue siendo algo que le llamamos comportamiento no complejo, ¿no? En la parte de abajo, pues podemos ir un poquito más allá y decir, pues queremos estimar la pose de las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde están las articulaciones, dónde está la cabeza de cada una de las personas, además de decir qué es lo que están haciendo. Esto es un poquito más complicado. Y en la imagen de la izquierda arriba, pues es todavía un poco más complicado. Ahí a partir de la imagen, pues queremos decir qué evento cultural está asociado a esa imagen, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver que si hay un toro, que si hay gente con pañoleta roja, pues el evento cultural sería los Sanfermines, por ejemplo, ¿no? O las fallas, o la tomatina, o alguna cosa así, ¿no? Entonces son tareas, no son tareas fáciles, desde luego, pero son tareas donde la información pues está ahí, uno la puede ver. Perdón. Entonces, otras tareas que están aquí, todas estas tareas que les acabo de platicar, pues son tareas en las que hemos trabajado en algún momento, y por ahí hay referencias, y si quieren entrar más, pues, conocer más información, pues pueden ir a esas referencias. Aquí hay otras. Otra tarea que tiene que ver con el análisis de comportamiento humano, en este caso es estimar la edad aparente de una persona a partir de la foto, ¿no? Entonces tú le das la foto a la imagen, al programa, y el programa te tiene que decir, bueno, de cuántos años se ve más o menos esta persona. O abajo también incluye esto de detectar ataques, ¿no? Entonces cuando alguien maliciosamente se quiere hacer pasar por otro usuario, ¿no? Para sistemas de autenticación biométrica oficial, ¿no? Entonces el común denominador de todas estas aplicaciones que les acabo de contar es que, como les decía, se pueden resolver casi todas ellas haciendo un análisis de lo que se está viendo. Pues. Se le llama
que son tareas como visualmente obvias, no significa que sean fáciles, sino visualmente obvias en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero reconocer cuando una persona está saludando, pues lo único que tengo que hacer es un programa que me identifique la mano y siempre que la mano se mueva, no sé, 5 veces en la coordenada X, pues yo sabré que la persona está saludando, está haciendo una demanda de saludo, ¿no? Entonces a eso le llamamos como visualmente obvio. De nuevo, no es una tarea fácil y hay todavía muchísimos problemas abiertos aquí. Lo que nos interesa el día de hoy, o de lo que les quiero platicar el día de hoy, es de estos comportamientos que yo le llamo complejos, y se refiere a complejos que no son visualmente evidentes, ¿no? Entonces, que generalmente tienen que están asociados a procesos subconscientes, cosas más complicadas que no son, que realmente no solamente se aprecian en la imagen. O sea, de una imagen por sí sola tal vez no puedas deducir o analizar ese comportamiento. Y aquí está un ejemplo, aquí está una persona, de estas personas que juegan póker, y está haciendo su poker face, ¿no? Entonces, está haciendo una cara neutral, entonces uno no podría decir mucho de qué es lo que estaba pensando. Podemos decir, está feliz, está triste, está nervioso, está ansioso, está muy tranquilo, como que ninguna de estas cosas se podría decir, ¿no? Y eso, con esto tratamos de ilustrar como la dificultad de estos comportamientos complejos, ¿no? Que son el foco de la plática de hoy. En particular, la plática, creo que no me va a dar tiempo más que cubrir la primera parte, que es análisis de comportamiento, de personalidad aparente, ¿no? Entonces, a partir de un video, decir o tratar de analizar cuál es la personalidad de la persona que está detrás del video. Otros comportamientos complejos incluyen el reconocimiento de emociones, no tanto decir si alguien está triste o feliz, sino, por ejemplo, decir si la persona, la emoción que estoy o que está realizando una persona frente a la cámara es genuina o es fingida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir ese tipo de cosas? Va más allá de lo visualmente obvio. Detección de engaño también, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, a partir de un video, a partir de un texto, pues determinar si una persona está diciendo la verdad o no, ¿no? Y bueno, todo esto también se relaciona con análisis, monitoreo y aplicaciones que tengan que ver con salud, en particular cosas con depresión y desórdenes mentales se han estudiado en el pasado. Y entonces ahí lo que quieres es pues decir si una persona, por ejemplo, el grado de depresión, recuerdo esta tarea de hace algunos años, ¿no? El grado de depresión que tiene una persona, ¿no? O monitorear a un paciente con depresión a lo largo de cierto periodo de tiempo. Entonces, estas tareas no son fáciles, igual que las otras, solo que tienen una particularidad de que no son visualmente obvias, insisto en esto, ¿no? Y entonces lo que nos interesa en esta área pues es diseñar programas de computadora que analicen, que reconozcan este tipo de comportamientos. Y de eso va la plática el día de hoy. ¿Para qué puede servir una cosa de esta? Es un programa de computadora que identifique o que reconozca estos comportamientos, pues principalmente para desarrollar sistemas de interacción humano-computadora más empáticos, ¿no? Entonces, más reaccionarios a lo que está sintiendo el usuario, por ejemplo, ¿no? También, como les decía, pues aplicaciones en la salud, monitoreo del progreso de enfermedades mentales o de tratamientos para enfermedades mentales, perdón. Y también, bueno, el entrenamiento de usuarios para mejorar ciertas habilidades, por ejemplo, ser más ameno en las pláticas, cosas así, ¿no? Y por supuesto está la de seguridad por ahí. Entonces, en esta plática, pues les voy a platicar, valga la redundancia, un poquito del trabajo que hemos hecho en reconocimiento de este tipo de comportamientos usando Deep Learning. Y en particular me voy a enfocar en el reconocimiento de personalidad aparente a partir de videos, ¿no? Entonces, el escenario es: aquí tengo un video, el usuario habla en ese video, yo lo grabo y tengo un programa de computadora que intenta decir o predecir cuál es la personalidad de esta persona, ¿sale? Entonces no vamos a ir a los detalles de las técnicas y les voy a explicar qué particularidad tienen los modelos que usamos, que con lo que les acaba de platicar el doctor Mariano, pues creo que va a quedar bastante claro. Entonces, antes de seguir, siempre que se trabajan con datos en general, pero más con datos de humanos, ¿no? Donde el humano está siendo
grabado en información visual o de cualquier tipo, pues hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de sistemas que sean justos, ¿no? Entonces, esto es evitar desarrollar sistemas que tengan ciertos sesgos, ¿no? O que sean discriminativos de grupos minoritarios, ¿no? Entonces, ahí hay algunos ejemplos famosos o infames, ¿no? De donde no se tomó en cuenta esta cosa de tratar de desarrollar sistemas que sean más justos. Y en el caso particular del tipo de escenarios, aplicaciones que vamos a ver aquí, pues es súper importante porque pues una decisión de un sistema de este tipo, una recomendación de un sistema de este tipo, pues puede tener implicaciones muy fuertes para una persona, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto de fairness, que se refiere a modelos que no sean discriminativos de grupos no tan representados. Tenemos que tomar en cuenta esto de accountability, que se refiere a pues, saber deslindar responsabilidades en caso de que se cometa alguna discriminación, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de que un sistema te diga que no te van a dar un trabajo, por ejemplo, ¿no? Exagerando. Entonces, es el sistema, es la persona que lo programó, es el dueño de la compañía que está usándolo, ¿no? Y el otro componente que es importante tomar en cuenta es transparencia, ¿no? Entonces, debemos saber por qué un sistema está recomendando o por qué un sistema está diciendo que yo soy neurótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué es lo que está pasando a través del modelo o del programa de computadora para que me explique yo por qué estás diciendo que soy neurótico, que sí, ¿no? Entonces, estos son como cosas a tomar en cuenta y de hecho varios de los análisis que hacemos en lo que sigue, pues tienen que ver con estas directrices que están aquí. Como les decía, este es trabajo de varios años, ¿no? Entonces, y de un grupo muy, muy grande de colaboradores alrededor del mundo. Empezó en 2016 y, bueno, los últimos trabajos los estamos sacando ahorita en 2020. ¿Sí? Entonces, ahí hay un resumen de los trabajos en los cuales se basa esta presentación. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, como les decía, nos enfocamos en reconocimiento de personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es, creo que todos tenemos una identidad de qué es. Hay algunas definiciones aquí. En general, personalidad se refiere a aquellos comportamientos, patrones de comportamiento, patrones de cómo pensamos, cómo sentimos y que nos hacen diferentes unos a otros, ¿no? Entonces nos pueden caracterizar o nos pueden distinguir entre individuos el tipo de patrones de personalidad que tengamos, ¿no? Entonces esa es una definición, pero creo que todos tenemos más o menos una identidad de a qué se refiere personalidad. Lo que tal vez no tengamos todos tan claro es cómo medimos la personalidad, si es posible medirla, si es posible tener un estimado aproximado de cómo o llamarle los tipos de personalidad, por ejemplo, si quiera, ¿no? Entonces, la comunidad de psicología sí que se ha hecho esta pregunta y ha trabajado en muchos modelos, muchas caracterizaciones diferentes, ¿no? En lo que dicen, bueno, son modelos de rasgos de personalidad, donde lo que hacen es, pues decir, como miren, existen estos tipos de personalidad o la personalidad de una persona se puede dividir en tales rasgos. Aquí les muestro uno. Y también nos dicen qué características debe tener una persona para que digamos que tiene presente o no un rasgo, o qué tan presente tiene cada uno de estos rasgos, ¿no? Entonces, lo que mostramos aquí es quizás la taxonomía más usada, más popular y al menos en computación es una de las más usadas, y se llama el Big Five o Ocean, ¿no? Y entonces aquí tenemos 5 rasgos, algunos de ellos más intuitivos que otros. Por ejemplo, vamos a un rasgo bastante intuitivo que se refiere a extrovertido, ¿no? O extraversión. Entonces, aquí nos dice cuándo vamos a considerar o cuándo los psicólogos que diseñaron este modelo van a decir que un usuario tiene baja presencia de este rasgo de extroversión, pues cuando es alguien pues, pasivo, más sobrio, reservado, introvertido en general, ¿no? O cuando va a tener valores altos de presencia de este rasgo, pues cuando es alguien sociable, muy activo, divertido, ¿no? Entonces así tenemos esta categorización de 5 rasgos, que son los que ven ahí. Es la más usada, les digo, no es la única y no es la recomendada por los psicólogos, no estoy tan familiarizado en ese sentido, pero sí es una de las más usadas, al menos en estudios de cómputo afectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es adherirnos a
a esta forma o esta categorización, porque lo que queremos es, como decía, medir la personalidad de una persona, ¿no? Poder asignarle, dado una imagen, un video, poder decir, bueno, esta persona tiene tal cantidad de cada uno de estos rasgos, ¿sí? Perdón, aquí está. Y bueno, relacionado con esto, es bien sabido que los humanos podemos reconocer o formarnos una primera impresión, es decir, como hacer un estimado de estos rasgos de personalidad, a partir de una interacción muy rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 100 milisegundos de lo que uno ve a una persona en vivo, se puede formar ya una primera impresión y, bueno, puede ser sobre estos rasgos o algunos de estos rasgos que están, ¿no? Bueno, si pasa más tiempo, pues de esta primera impresión se mejora y nuestro juicio se va a acercar más a la realidad. También hay estudios que muestran cómo a partir de fotos, también los humanos nos formamos rápidamente una primera impresión. Entonces, lo que quisimos o lo que queremos estudiar en este trabajo, en este proyecto es si los humanos lo pueden reconocer tan rápido, ¿qué también una computadora puede hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo una computadora o qué también lo va a hacer una computadora con la tecnología que existe hoy en día? Y para responder un poquito a esta pregunta, lo que hicimos fue organizar un concurso académico, un challenge, como los que organiza Kaggle y todos estos, donde lo que queremos es pues, dar una tarea a la comunidad y que la comunidad venga con una solución, ¿no? Entonces, en este caso, la tarea es reconocer o diseñar un programa de computadora que reconozca estos rasgos de personalidad. Son rasgos aparentes de personalidad porque es la personalidad, como verán en el dataset que generamos, es la personalidad estimada por anotadores, ¿no? Entonces, lo que ellos perciben, no es la personalidad real, no hicimos un cuestionario. Entonces, lo que hicimos, pues, fue, como les decía, generar una base de datos etiquetada con rasgos de personalidad. Consideramos videos y queríamos hacerlo como simulando formarse una impresión rápida, una primera impresión rápida. Entonces, consideramos videos de 15 segundos nada más. Y pues les dimos una plataforma, ¿no? Para donde pudieran participar, fue Codalab, se distribuyeron premios, etcétera, y entonces lo que queríamos era que los usuarios diseñaran una solución a este problema. Aquí hay algunos videos, espero que escuchen el audio, tal vez. Quizás está muy alto, no sé. Perdón. Bueno, ya le bajé el volumen, el audio está un poco alto, pero lo que queremos hacer es a partir de esos videos tratar de predecir como 3 variables, o se dividió en 3 tracks. Uno era estimar los rasgos de personalidad aparente, que eran estas 5 categorías que teníamos. El otro era tratar de estimar una variable que se les indicó a los anotadores etiquetar, que era a quién, si invitarías o no a esta persona a una entrevista de trabajo genérico, ¿no? Esa era otra variable. Y finalmente queríamos evaluar la explicabilidad de estos sistemas, tratando de pues pegarle a estas problemáticas, ¿no? que veíamos antes de FAT, ¿no? De Fairness, Accountability y Transparency. Entonces, esas 3 cosas queríamos evaluar. Voy a rápidamente platicarles del conjunto de datos, de medidas de evaluación y posteriormente paso a la solución que vamos a estudiar hoy. Entonces, construimos un conjunto de datos de 10,000 clips de 15 segundos. Se tomaron pues horas y horas de video de YouTube, todo esto de canales disponibles públicamente. A partir de ahí se hizo una selección de 10,000 clips y estos 10,000 clips se les pasaron a trabajadores de Amazon Mechanical Turk, que fueron los que etiquetaron cada uno de estos videos, ¿sí? Entonces, los anotadores, como no teníamos capacidad de pagar mucho dinero para los etiquetados, solo pudimos etiquetar pues 320,000, pudimos conseguir 320,000 etiquetados y entonces lo recomendable en ese tipo de escenarios, cuando tienen muchos datos y pocos recursos para etiquetar, lo que se hace es, o lo que se recomienda es hacer una anotación a pares, como la que se ilustra en la parte de la derecha. Lo que se hizo fue mostrarle a cada uno de los anotadores 2 videos de 2 personas tomados aleatoriamente y abajo se les puso la interfaz de anotación, donde ellos tenían que decir para cada uno de los rasgos cuál de los 2 usuarios tenía más presente ese rasgo, ¿no? Aquí los rasgos están codificados en lenguaje cotidiano, ¿no? De manera que los anotadores pues les fuera más fácil entender qué es lo que tenían que anotar.
¿sí? Entonces, ellos anotaban estos 5 rasgos y además, como les decía, les pedimos que etiquetaran esta variable de entrevista, ¿no? Donde ellos lo que tenían que decir es, ¿a quién invitarías tú a una entrevista de trabajo? Podría decir el de la izquierda, el de la derecha o a ninguno, ¿no? Y entonces, a partir de estos esquema de notación por pares, usamos un modelo teórico que nos permitió asignarle a cada video pues un numerito entre 0 y 1 que nos diga qué tan presente está cada uno de estos rasgos, ¿no? Entonces, en total estuvieron un poquito más de 320,000 anotaciones para los 10,000 videos, además de distribuir el audio, bueno, el video que viene con sus frames y su audio, también hicimos una transcripción manual de lo que decían las personas para ver si eso era relevante para reconocer la personalidad, ¿no? Entonces, el recurso está ahí, está disponible públicamente. Aquí hay algunos ejemplos de, pues ya los 5 rasgos con su nombre común y ejemplos de imagen, bueno, son videos, pero bueno, de imágenes de personas que tuvieron baja presencia o alta presencia de cada uno de los rasgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el primero es un rasgo de agreeableness, de qué tan agradable es una persona, ¿no? Y aquí pues están ordenados por rasgo, como imágenes prototípicas, ¿no? También pueden ver el de extraversión, parece que hace sentido a la intuición lo que se muestra ahí. Entonces, las tareas, ya se las había dicho, son 2 tareas de reconocimiento. Una es reconocer los 5 rasgos de personalidad aparente y la otra es predecir si invitarías o no a una entrevista. Las 2 tareas se formularon como una tarea de regresión, entonces lo que tenían que hacer es un modelo de caja negra, bueno, no de caja negra, un modelo donde lo que le entra es un video y lo que sale es un número real, bueno, en realidad 6 números reales, ¿no? Que nos indican los 5 rasgos de personalidad más la variable de invitar a entrevista. Y por otro, pues se manejó el tratar de desarrollar modelos explicables. Aquí para evaluar 1 y 2, pues usamos una medida clásica que es como una accuracy para la regresión. Y para la parte de evaluación de explicabilidad, pues usamos un cuestionario de expertos que fueron los que evaluaron qué tan explicable era cada uno de los modelos, ¿no? Entonces aquí pueden ver como las 2 etapas que les acabo de hablar. Una tiene que ver con predicción, que es lo que Mariano está explicando, ¿no? Cómo desarrollar modelos que pues mapeen una variable a otra de interés, ¿no? Y aquí lo que nos interesaba pues es mapear a partir de este conjunto de videos, pues generar un modelo que cuando llega un video para el cual no conozco la etiqueta, pues me diga las etiquetas de personalidad y además si lo invitaría o no a una entrevista. Y la parte de explicabilidad está aquí a la derecha. Es un módulo adicional que pues lo que queremos es saber por qué el modelo está haciendo ciertas recomendaciones, ¿sí? Y para esto, como les decía, pues usamos un estudio de usuario, un cuestionario sobre expertos, ¿sí? Entonces ese es el escenario. Aquí otra vez algunos ejemplos de los 10,000 videos que tenemos. Entonces pueden ver que hay variaciones tanto en el grupo étnico, género, edades, incluso el background, ¿no? Que ahorita vamos a ver que puede decir mucho de una persona, ¿no? Entonces, es un recurso interesante. Desde luego tiene muchas limitaciones y ahorita vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Ahora sí, pues supongo que es lo que más les interesa, la parte del modelo que usamos nosotros para el reconocimiento, para los estudios que vamos a realizar. De nuevo, esto fue una competencia, ¿no? Entonces pusimos los datos, participaron mucha gente y hubo un ranking y se otorgaron premios. No les voy a platicar hoy de ese concurso, sino de una solución que es el objeto de estudio de este trabajo y que pues trabajamos con estos colegas de Holanda, ¿no? Entonces lo que hicimos o lo que se hizo como modelo base de estudio, pues fue diseñar una red convolucional de 2 streams, de 2 modalidades, ¿no? Que es la que ven aquí en la imagen de la derecha. Entonces, lo que ven aquí es como 2 redes convolucionales o 2 flujos de información de redes convolucionales que están como en paralelo y que eventualmente se unen al final en una capa densa, como ven al final, ¿no? Entonces, aquí la capa densa o la capa de salida es una softmax fully connected de 5 unidades porque tenemos aquí 5 rasgos. Cuando queríamos predecir la variable de entrevista, pues esos eran 6, una densa con activación softmax de 6 unidades, ¿no? De nuevo, por un lado, fluye la información de audio, ¿no? Que es la parte de arriba, y por abajo fluye la información de video. Aquí la particularidad o la diferencia con las redes que les explicó Mariano es que tienen estos como saltos que están aquí, y este es un tipo de arquitectura especial
como la Inception que comentaba él. Bueno, este es otro tipo de arquitectura que se llaman ResNet, ¿no? O Residual Networks. Y la particularidad de este tipo de redes, pues es que hacen saltos o que pueden conectar la salida de red de capas en capas anteriores, pueden saltar hacia adelante sin tener que correr el flujo normal de información que está aquí, ¿no? Y esta propiedad, bueno, esta es una de las redes igual muy usadas, ¿no? De hecho, es como el baseline más usado en clasificación de imágenes y en otras aplicaciones, entonces por eso fue que se usó. Este modelo ya es, como ven, esto es del 2017, ¿no? Entonces también ya tiene tiempo, quizás no es la versión más sofisticada, pero bueno, hacía muy bien el trabajo, ¿no? Entonces, esta es como la arquitectura, procesamos la información visual por acá, la información de audio por arriba, y al final se combinaban en esta capa Fully Connected, ¿sí? Entonces, eso es cómo procesamos audio, cómo procesamos video, y los textos se procesaron de dos formas, con esta representación bag of words, que no es nada más que el one hot encoding que les platicaba Mariano, y también con embeddings más sofisticados y aprendidos, como también los que les explicaba Mariano. Pero eso se hizo por separado. Es como otro stream aquí, ¿no? Que al final se une. Entonces aquí hay algunos resultados de cómo le va a este modelo. Entonces estamos viendo, aquí se ven primero los resultados para los 5 rasgos de personalidad, pero pueden enfocarse nada más en el promedio, el que dice de average, ¿sí? Entonces, en estas columnas pues, tenemos el average sobre los rasgos y al final int se refiere a la precisión en la variable de invitar a entrevistas, ¿sí? Entonces, recuerden que entre más cercano a 1 es mejor el modelo. Y en las columnas, en las filas, perdón, de esta tabla, lo que podemos ver es el uso de diferente información para hacer la predicción. Entonces, donde decimos language, pues es solamente información textual procesada a partir de los transcripts de lo que decían en el audio. Podemos ver que el one hot encoding pues no le va tan bien, pero que estos embeddings también pues es básicamente lo mismo, ¿no? Ya cuando comparamos audio, imágenes o video, pues, o la combinación de ambos, pues se puede ver que se obtienen mejores resultados. Y en la última fila, pues ligeramente es mejor combinar el texto de los transcripts procesado a través de embeddings y la información audiovisual. Entonces, el mejor resultado está aquí en .91, por ahí, para ambas variables, que si lo comparamos con los resultados del challenge, que es lo que está aquí abajo en la tabla de la izquierda, pues este modelo quedaría como en tercer lugar, ¿no? Por aquí. Pero pueden ver que está muy cercano al modelo que ganó el primer lugar, que está acá, ¿no? Entonces, es un modelo de capacidad de reconocimiento muy buena. Aquí, bueno, como anécdota, los que ganaron este challenge por margen tan poquito, formaron una startup que se llamó How Hot. Al inicio pues, recibió muchas críticas, ¿no? Que lo que hacía era que tú subías tu foto y te decía qué tan hot eres, ¿no? Y esto se hacía basado en rankings obtenidos de Tinder, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Digo, no es una aplicación muy útil, pero a partir de ahí formaron una startup y hoy vale varios millones de euros en Suiza, ¿no? Es como anécdota. Entonces, vemos que el modelo es competitivo, ¿no? Pero no nos interesa en este caso quedarnos solamente con el modelo, ¿no? Bueno, antes de pasar a eso, aquí lo que les estoy mostrando es en el eje X, segundos de información, ¿no? Entonces voy a alimentar para hacer la predicción del modelo solamente 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos o 15 segundos. Y voy a graficar el performance que obtiene el modelo cuando uso información de audio del lado izquierdo, información visual del lado derecho. Y las dos gráficas de la izquierda se refieren a los traits, a los rasgos, y las gráficas de la derecha se refieren a la variable de invitar a entrevista, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí es que entre más información vea el modelo para hacer inferencia, pues mejor le va cuando usas audio, ¿no? Para los 5 rasgos. Entonces, si uso 15 segundos, comparado con si uso 1 segundo o menos, pues hay una diferencia de 1/10, ¿no? En performance o 10 puntos porcentuales si lo vemos como por ciento. En la parte visual, parecía que es diferente, pero, parecía que es lo mismo o más grave, pero en realidad lo que ocurre es que da casi lo mismo ver unos cuantos frames del video o ver
todos los frames del video de los 15 segundos, ¿no? Y entonces eso lo pueden ver por el cambio de escala, ¿no? Entonces, entre ver un frame y ver 300 frames, que son los 15 segundos más o menos, pues hay una ganancia de no sé, una centésima, ¿no? Entonces no afecta tanto lo visual. El mensaje de estas gráficas es que lo visual, la información visual es más robusta a ver menos información, pero para el audio sí necesitas ver más información para obtener mejor desempeño. Y más o menos lo mismo pasa del lado de la derecha, que es la variable entrevista, ¿no? Invitar o no entrevista. También hicimos un experimento donde ya no se abordó como problema de regresión, sino como uno de clasificación. Entonces lo que hicimos fue, pues, si tiene más, si cada uno de los videos, si sobrepasa este umbral, pues decimos que tiene el rasgo, y si está abajo del umbral, decimos que no lo tiene, y entonces tenemos problemas de clasificación binaria, ¿no? Y aquí están los resultados. Lo que queríamos corroborar es que si resolver la tarea era trivial o no, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la accuracy está en 70 y tantos % y en general, bueno, varía mucho por modalidad y por el tipo de información que se usa, pero si lanzáramos un volado, pues el accuracy estaría en 50% más o menos, ¿no? Entonces esto significa que no es trivial la tarea, incluso si se aborda como un tema de clasificación. Bueno, entonces mostramos que tenemos un modelo con efectividad satisfactoria, ¿no? Cercano a los mejores modelos que existen. Esa tabla que les mostré del challenge es lo mejor que existía hasta en esa fecha para resolver el problema, y lo que desarrollamos pues está muy cerquita, ¿no? Entonces, ¿es suficiente con tener un modelo así de efectivo? Pues no, ¿verdad? Hay varias cosas aquí que hay que considerar y vamos a empezar a revisarlas, ¿no? Entonces, primero, los sesgos del dataset, ¿no? Entonces, como se imaginarán, este conjunto de datos se etiquetó pagando a las personas para que etiquetaran, entonces puede ser que heredaran el sesgo. Y entonces lo que vemos aquí del lado izquierdo, esta imagen que estoy mostrando, es de las anotaciones del dataset, tomamos las 100 anotaciones que tenían más bajo el valor de invitar a entrevista y más alto el valor de invitar a entrevista, en estas imágenes de izquierda y derecha respectivamente. Y entonces aquí podemos ya inferir algunos sesgos de los anotadores, ¿no? Entonces, cuando los anotadores, bueno, aquí lo que hicimos fue identificar el rostro, centrarlo y promediarlo, es lo que están viendo ahí. Para esas 100 imágenes con menos, con el valor más bajo, o 100 imágenes con el valor más alto, y lo que pueden ver es que aquellas personas que reciben muy bajos valores de invitarlos a entrevista, pues puede ser porque el background está oscuro, por ejemplo, ¿no? O puede ser porque tienen una cara más masculina, ¿no? O no están sonriendo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, los que sí invitaron, los que sí fueron etiquetados con valores altos para invitarlos a la entrevista, pues tienen un rostro más femenino, sonriente, el background es un poco más claro, y además se les fue el cuello, ¿no? O esta parte aquí del cuello. Entonces, esto es analizando los datos etiquetados, ¿sí? Lo mismo si hicimos un análisis del espectrograma, lo mismo, de los mismos videos, los que recibieron etiquetado o valores más bajos de esta variable o más altos, y se muestra aquí en la figura de la derecha. No soy experto ni mucho menos en estos espectrogramas con el procesamiento de información de señales de audio, pero lo que sí se puede ver aquí es que aquellos que tuvieron altos valores de invitarlos a entrevista, pues tienen, digamos, valores más altos en frecuencias asociadas a voces agudas, ¿no? A sonidos agudos. Entonces aquí la hipótesis es que pues están favoreciendo a personas con voz aguda, principalmente mujeres. Y ahorita vamos a constatar eso que está ahí. Entonces esto es las anotaciones, estos son sesgos que están en el dataset. Entonces un modelo que se entrena con este dataset pues va a heredar los sesgos, como vamos a ver más adelante. Aquí hicimos un análisis para todos los otros rasgos y también se identificaron pues este tipo de sesgos. No vamos a ir a los detalles, después los pueden consultar en las referencias si están interesados, pero lo que es interesante aquí resaltar es que efectivamente el modelo desarrollado, lo que les acabo de decir, hereda los sesgos de los datos, ¿no? Entonces en la figura A, la de arriba, es como este mismo análisis que hacíamos, la cara promedio cuando tiene presente, muy presente o nada presente cada uno de los rasgos para hombres y para mujeres. Y abajo es como lo mismo, pero analizado sobre las predicciones que hace el modelo, ¿no?
Entonces, arriba es los sesgos del modelo, de la base de datos, y abajo es los sesgos del modelo, ¿no? Y entonces, como pueden ver, pues es prácticamente la misma información que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el modelo? Pues simplemente está aprendiendo lo que le dijeron que debía aprender y está heredando todos estos sesgos. Algunos de ellos pueden ser dañinos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, de nuevo, con este tipo de cosas. Por eso lo enfatizaba al inicio. Se hizo un etiquetado de los videos por género y por grupo étnico de cada uno de los 10,000 videos y se hizo un análisis de correlación para cada uno de los rasgos, ¿no? Estos son otra vez un análisis sobre las etiquetas. Entonces ahí cuando están en negritas, pues significa que hubo una correlación estadísticamente significativa, ¿no? Es decir, más probable que fuera, es más probable que se deba a que haya una correlación, a que fue correlación aleatoria o que no exista correlación. Y lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, en casi todos los rasgos hay una correlación negativa para grupos, por ejemplo, de afroamericanos, ¿no? Significa que para todos los rasgos parece haber una correlación negativa entre el valor del rasgo y la etiqueta de afroamericano, ¿no? Y para caucásicos, pues es correlación positiva. ¿Qué significa esto? Pues que parece que hay un sesgo por grupo étnico en los datos, ¿no? En el etiquetado. Y aquí estamos analizando también en la variable de género y también hay una correlación positiva para el género femenino. Entonces, en general, las mujeres recibían valores más altos de cada uno de los rasgos. En particular, este de extroversión, pues es una correlación altísima, ¿no? Entonces, casi, digamos que hay muchos sesgos en el dataset y hay que tomarlo en cuenta para analizar los resultados con cuidado. Aquí es un poco más de lo mismo. En las líneas sólidas estamos mostrando un análisis de sesgo sobre las etiquetas y en las líneas punteadas estamos viendo un análisis sobre las predicciones del modelo, ¿no? Entonces, lo sólido es las etiquetas y las líneas punteadas es las predicciones de nuestro modelo. Entonces, de nuevo, si hay, esto es lo que estamos graficando en el eje Y, pues es la probabilidad de invitar o no a entrevista a una persona. Y aquí pueden ver cosas interesantes. Por ejemplo, en esta línea roja, lo que vemos son mujeres, ¿no? Y podemos ver que las mujeres que tienen entre 19 y 24 años o entre 25 y 32 años son las que tienen mayor probabilidad de ser invitadas a bueno, los que recibieron valores altos de esta variable de invitar o no entrevista, estas anotaciones. Y el modelo lo que hace es un poco lo mismo, solo que un poco corrido a la derecha, ¿no? Entonces solo se enfoca en grupos de 25 y 32 años. Si nos fijamos en los hombres, ¿no? Que es la línea azul, pues los anotadores siempre que, bueno, anotaban personas entre 33 y 60 años como las más, a los cuales les asignarían valor más alto de invitar a entrevista y el modelo imita eso muy, muy bien aquí, como se ve, ¿no? Entonces, estas tendencias de sesgos parecen corresponder con los sesgos o los estereotipos que uno tiene de personas o reclutadores, ¿no? De recursos humanos. Generalmente invitan o aceptan a las mujeres jóvenes y a los hombres adultos, ¿no? Ese es como un sesgo más o menos intuitivo, estereotipo que existe por ahí. Entonces hay problemas de sesgo, sin duda. ¿Cómo podemos, digamos, deshacernos de estos problemas de sesgo? ¿Cómo podemos darle la vuelta o entender por qué está pasando este sesgo? Pues como con análisis como los que acabamos de hacer, ¿sí? Todos estos análisis fueron como medio año después de que publicamos el modelo, de que publicamos los resultados, y fue porque recibimos muchas críticas al respecto y en realidad pues sí hay mucha información que hay que tomar en cuenta. Posibles consecuencias para modelos de este tipo, ¿no? Entonces, una forma de evitar sesgos y de entender el modelo, de incrementar la transparencia de este modelo, pues es esto de explicabilidad. Entonces, esto de explicabilidad o interpretabilidad se refiere a que queremos modelos, pero no solamente los modelos, queremos modelos que vengan equipados con mecanismos que me digan por qué un modelo está haciendo una recomendación de este tipo, ¿no? ¿Por qué está diciendo que una mujer de 25 a 30 años debe ser invitada a la entrevista y un hombre de la misma edad no debe ser invitado a la entrevista, ¿no? Entonces, esos mecanismos se llaman de explicabilidad y otros de interpretabilidad también que nos permiten interpretar qué es lo que está pasando dentro del modelo, ¿no? Entonces, por eso es que, que organizamos junto ese track de explicabilidad.
lo que queremos hacer es algo como lo que ven ahí. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro modelo que es muy bueno o más o menos bueno para resolver la tarea, pero no nos basta con eso, ¿no? Queremos un modelo que nos diga por qué estoy diciendo que debo invitar o no a entrevista a una persona, por qué estoy diciendo que una persona es extrovertida o introvertida, ¿sí? Eso es lo que queríamos hacer en esta siguiente etapa. Y voy un poquito más rápido. Lo que hicimos aquí fue un análisis de oclusión, no sé si les platicó Mariano un poco de esto. Lo que se hace es, al modelo ya entrenado, le hacemos que haga predicciones sobre las imágenes que ven en la pantalla, pero lo que vamos haciendo es ocluir ventanas de píxeles de tamaño 10 por 10, ¿no? Y entonces vemos cómo lo hace el modelo, que también predice el modelo cuando le ocultamos esa información, ¿sí? Y entonces hacemos estas ventanitas sobre toda la imagen y después calculamos como la distancia euclidiana que hay entre la predicción sin oclusión y la predicción con oclusión, ¿sí? Entonces lo que estamos mostrando ahí en rojo es cuando hay más diferencia de la predicción y significa que le afectó más al modelo desconocer esa región de la imagen, ¿no? O sea que esa región de la imagen que ustedes ven más en rojo fue más importante para el modelo que el resto de que lo que está más azul, ¿no? Y entonces aquí pueden ver varias cosas. El modelo se fija, por supuesto, en la cara de las personas, en el rostro, pero también hay algunas imágenes, por ejemplo, esta que se está fijando en lo que está detrás de la imagen, ¿no? En el texto parece que lo vieron. Bueno, la red se enfocó en esto. También cosas indeseables, pero que vienen del etiquetado, por ejemplo, que se fijan en el cuello, en el pecho descubierto de las mujeres. Estos son ejemplos, digamos, decentes, pero hay otros en los cuales pues esto es más evidente, pero no los pusimos aquí. Entonces son sesgos, esto ya es el modelo, no es las anotaciones, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver por qué o en dónde se está enfocando este modelo, ¿no? Por ejemplo, para esta persona afroamericana, pues se está fijando mucho en la piel, ¿no? Ya sea para hacer su predicción positiva o negativa, ¿no? No nos importa, más bien es la predicción. Aquí hicimos otro análisis, pero aquí se dividió ya no en ventanas de 10 por 10, es más o menos el mismo análisis, pero ahora en regiones de la imagen, ¿no? Entonces segmentamos el background, segmentamos la región de rostro, nariz, ojos, boca, etcétera, y se hizo el mismo análisis básicamente, ¿no? Entonces aquí entre más rojo significa otra vez que esa área es más importante para predecir cada uno de estos rasgos que están aquí, ¿no? Y bueno, lo importante aquí es que por ejemplo, para extroversión, parece que solamente con ver el background es suficiente, ¿no? Entonces, si yo veo el background, obtengo un muy buen, puedo hacer predicciones de manera muy efectiva, ¿no? Solo con ver el background. Y bueno, aquí podemos ver también que, por ejemplo, para de openness, pues las cejas, ¿no? O sea, qué tanto hablo o cierro las cejas, la boca, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis nos sirve para saber en qué se está fijando el modelo. Y de alguna forma ya es una forma de explicar y de interpretar el modelo, ¿no? Hicimos lo mismo con audio, aquí no voy a ir a los detalles porque creo que ya estoy un poquito pasado de tiempo. Tenía un demo, también lo pueden consultar en la página. Este demo se presentó en NIPS en 2016 o 17, no me acuerdo. Lo que teníamos aquí era una cámara, había un avatar que le preguntaba a la persona, a ver, platícame de ti 15 segundos, ¿no? Entonces la persona empezaba a platicarle a la cámara pues grababa aquí esos 15 segundos de audio y después usaba nuestro modelo para predecir los rasgos de personalidad que están aquí, se le mostraban, y se hacía un match de la predicción de rasgos de personalidad con algunos trabajos usando cuestionarios ahí conocidos. Y además le decíamos, bueno, tu personalidad se parece a tal investigador famoso que asiste regularmente a esa conferencia, ¿no? Entonces, previamente hicimos un perfilado de los autores famosos, estos de New Rips, una conferencia muy conocida. Y bueno, se presentó ahí, fue todo un éxito y bueno, lo pueden consultar después, ¿no? Entonces, ya para cerrar, disculpen si me he pasado de tiempo, podemos concluir como a nivel challenge o a nivel modelo, ¿no? Entonces, a nivel challenge, pues es claro que tenemos que trabajar mucho para evitar los sesgos en los algoritmos y para esto necesitamos anotar los datos de manera que se traten de abolir lo más posible los sesgos, ¿no? Vimos también que casi todas las soluciones que ganaron o que obtuvieron performance en las primeras posiciones fueron basados en Deep Learning, aunque después hicimos un estudio donde, por ejemplo, si promediábamos los valores de las etiquetas de cada uno de los rasgos, pues obteníamos arriba del 80%, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas por ahí nos fallaron, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de un modelo de este tipo, ¿no? O sea, si pusiéramos en práctica un modelo que te dice, te van a invitar a una entrevista, pues eso tiene implicaciones éticas y de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí la idea era como desarrollar un sistema que entrenara a la persona, ¿no? A ver, practica una entrevista, ¿no? Y entonces practicas, tienes estos rasgos, te invitarían o no, y después pues tratar de mejorar con base en eso. Aún así, bueno, tiene implicaciones prácticas. Con respecto al modelo, pues después vimos que si usamos datos externos, pues el modelo podía beneficiarse, podía evitar un poquito esos sesgos. Hay que necesariamente añadir mecanismos que eviten el sesgo para este tipo de modelos. Y bueno, esto de mecanismos al menos estos básicos que tratamos de análisis de oclusión pueden servir para identificar dónde están los sesgos, incluso de las anotaciones, ¿no? Entonces, ¿vale la pena o no analizar estos comportamientos humanos complejos? Creemos que sí, ¿no? Solo que hay que ir con cuidado. Y bueno, podemos enfocarnos a tareas que sean menos controvertidas, por ejemplo, en tareas de salud, ¿no? Donde lo que nos interesa es monitorear la salud, donde el médico siempre va a tener el control. Educación diferenciada, ¿no? Identificar la personalidad y a partir de esa personalidad o ese tipo de habilidad, pues se le da una educación o un programa de educación diferente, ¿no? Y creo que eso es todo. Aquí hay algunos problemas, principalmente tienen que ver con esto que les decía de sesgos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar los sesgos en los datasets? Pues ahí hay algunas sugerencias. Y algo que estamos trabajando es como hacer este análisis como cross-cultural, ¿no? Entonces, todos estos videos, la mayoría eran de gente americana, o bueno, todos hablaban muy bien inglés, ¿no? Entonces, hay un sesgo también ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la personalidad de los mexicanos? Pues no sabemos, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, creo que eso es todo. Aquí otros Hugo, problemas abiertos. tenemos un par de Sí. minutos y tenemos Ok. 2 preguntas. No Ok. sé si te avientas la tarea de responderlas rápido. Por La supuesto, primera sí. es de Manuel Carpinteiro y dice que si hay alguna razón para no ingresar audio e imagen en una red. ¿Hay alguna razón para no ingresar como juntos? Ajá, No, yo me bueno, imagino. sí, no, lo hicimos por separado porque el audio pues es una señal de una dimensión y el video es una señal de 3 dimensiones o 2 dimensiones y procesas los frames, ¿no? Entonces, por eso es que tenían 2 canales por separado. Y nos pregunta Julio Fernando que si en tu percepción, ¿cómo ves el desarrollo de Afectiva? Y pone una liga, me parece que es una compañía que es Afectiva, que dicen que el desarrollo más grande en análisis, que dicen que son el desarrollo más grande en análisis complex human states. No sé si conozcas Afectiva. No, la verdad no. Quizás sí la vi en alguna noticia, me suena, pero no he profundizado en ello. Hay muchas compañías que están entrándole a esto y tienen cosas muy, muy avanzadas, pero casi todas tienen el problema de los sesgos, ¿no? Okay. De Yo hecho, tenía una, hasta donde sabemos... Sí, dime, adelante. tenía una pregunta. La pregunta de que si los invitarían a una entrevista de trabajo, ¿cualquier trabajo o algún trabajo en particular? Sí, ahí se supuso que ya la persona tenía digamos, las habilidades para el trabajo, ¿no? Solamente era cuestión de personalidad, nada más. Era como cualquier trabajo, ya todos los usuarios tienen la misma habilidad, solamente queremos ver como la personalidad, pues, ¿no? Ok. Hugo, encantados con tu plática, está muy padre. Muchas gracias. Luego yo creo que me voy a comunicar contigo para ver si hacemos algo. Claro, claro. Y si alguien tiene dudas, pues pueden enviármelas por correo o contactarme, quiere los datos, código, todo el código que está ahí está disponible públicamente, entonces, pues adelante, ¿no? Gracias por la invitación, perdón por el tiempo, pero muchas gracias y felicidades por el evento que están organizando tan bonito. Muchas gracias a ti.